Hola a todos. Corea del Sur es famosa por su cultura única, su exquisita gastronomía y su moderna industria ganadera. Uno de los orgullos de Corea del Sur es el cerdo negro, una delicia que no solo es deliciosa, sino también increíblemente nutritiva, con ingresos anuales por exportaciones que alcanzan los 2.000 millones de USD. Entonces, ¿qué hace que el cerdo negro sea tan atractivo? Vamos a explorar con Caja Español en el video de hoy para encontrar la respuesta. Cuando se habla de razas de cerdos negros famosos en el mundo, ¿piensas en el cerdo ibérico de España? Esta raza es pura y su carne es considerada de alta calidad, con un gran valor económico. Pero, ¿sabías que Corea del Sur también tiene una raza única de cerdo negro que ha existido por más de 1000 años y que ahora se cría en diferentes partes del país? Esta raza especial se llama cerdo negro de Jeju, una raza rara originaria de la isla de Jeju en Corea del Sur. Lo especial de esta raza es que ha existido en un entorno aislado, lejos del continente, sin ningún cruce con otras razas de cerdos. Los cerdos negros de Jeju también son conocidos por su calidad y sabor, similar a la carne Wagyu japonesa. El proceso de cría de los cerdos en la isla de Jeju es también muy diferente en comparación con las granjas tradicionales de cerdos. Los cerdos negros de Jeju son criados cuidadosamente para asegurar que proporcionen el sabor distintivo y la calidad de la carne. Vamos a descubrir más sobre el proceso de cuidado de esta raza especial. El entorno de la isla de Jeju es muy favorable para que la industria ganadera prospere, ya que tiene un clima templado, proporcionando condiciones ideales para criar a estos cerdos negros. Los cerdos negros a menudo son criados al aire libre y buscan su alimento en un entorno natural. La dieta juega un papel importante en la creación del sabor del cerdo, y estos cerdos negros de Jeju son alimentados con una dieta especial que incluye cultivos locales, frutas e incluso mandarinas. Se dice que agregar mandarinas contribuye al sabor único de su carne. Al igual que otras razas tradicionales de cerdos criados para fines ganaderos, los cerdos negros de Jeju son fáciles de cuidar, se adaptan a diversos entornos y tienen una alta capacidad reproductiva. Generalmente dan a luz 2 veces al año, con cada camada de entre 8 a 12 lechones. Durante las primeras 2 semanas después del nacimiento, los lechones son alimentados completamente con la leche de su madre. Si te gusta este video, no olvides darle like y suscribirte para apoyar a Caja Español. Gracias. Para asegurar la salud de los lechones, la vacunación es una parte esencial del cuidado animal, con vacunas producidas para protegerlos de enfermedades comunes como la fiebre porcina, la gripe porcina, la colibacilosis entérica, la enfermedad del oído azul y muchas otras enfermedades infecciosas. Aunque su carne es muy sabrosa, los cerdos negros de Jeju crecen lentamente, tardando entre 15 y 18 meses en alcanzar el peso de cosecha. El cerdo negro tiene una apariencia relativamente similar a la del jabalí, con características como un hocico largo, orejas grandes, un cuerpo pequeño y movimientos ágiles.
Criar cerdos negros de Jeju como mascotas en lugar de para la producción de carne es bastante común en algunos lugares debido a su buena adaptabilidad y tamaño moderado, lo que los hace populares entre muchas personas. Sin embargo, esto es solo una pequeña parte, porque una gran cantidad de cerdos todavía se cría en granjas con fines comerciales. Si encuentras interesante este método de cría, por favor, deja el número 2 en los comentarios abajo. Gracias. En el pasado, en la zona local, algunas familias solían criar 1 o 2 cerdos negros para producir fertilizante para la agricultura, pero hoy, con la prevalencia de los fertilizantes químicos, esta práctica ha disminuido gradualmente. En su lugar, la mayoría de los cerdos negros de Jeju se crían en granjas a gran escala, cada una criando miles de cerdos. Los propietarios de las granjas pueden obtener un beneficio significativo después de cada cosecha, ya que esta es una raza de cerdo rara, con carne de alta calidad. Puede que no lo sepas, pero el precio de esta carne no es barato. El precio del cerdo negro de Jeju es mucho más alto que el de los cerdos criados tradicionalmente. Cada kilogramo de carne de Jeju puede alcanzar hasta 60.000 wones, equivalentes a unos 45 USD. Este precio puede considerarse más alto que muchos otros tipos de cerdo. Según la información de la Oficina Agrícola de Jeju, se consumen anualmente más de 800.000 cerdos negros de Jeju. Cuando los cerdos alcanzan la edad y el tamaño apropiados para el mercado, se transportan a las plantas de procesamiento. Aquí, la línea de procesamiento del cerdo de Jeju opera de manera similar a las de las plantas de procesamiento de cerdo habituales. Si aún estás viendo el video, por favor deja el número 2 en los comentarios para hacérnoslo saber. Gracias. Antes de entrar en la línea de procesamiento, se les anestesia para minimizar el dolor. El procedimiento de procesamiento de la carne se lleva a cabo cuidadosamente, con el máximo respeto por el bienestar animal. Se aplican sistemas de control de calidad modernos en cada paso del proceso de producción. Después del procesamiento, la piel exterior y los órganos internos también se limpian. La carne se enfría para asegurar la frescura y todos los procedimientos de procesamiento se realizan cuidadosamente y con precisión para garantizar la calidad y la seguridad alimentaria. En Corea del Sur, el cerdo negro de Jeju es conocido como un alimento especial con un sabor distintivo. Comparado con el cerdo regular, el cerdo negro de Jeju tiene un color más oscuro, más cercano al rojo, gracias a una dieta especial y métodos tradicionales de cría, creando una capa delgada de grasa y carne con un sabor rico y tierno, con características más cercanas a la carne de res que al cerdo tradicional. El método de asado, también conocido como Jeju Heuk Dwaeji Gui, es la mejor manera de disfrutar plenamente el sabor del cerdo negro. Si tienes la oportunidad de visitar Corea del Sur, explorar los platos hechos con cerdo negro de Jeju no solo es una oportunidad para disfrutar de un sabor único, sino también para entender más sobre la tradición y la cultura de la cocina local. ¿Qué piensas sobre el proceso de cría y procesamiento del cerdo negro en Corea del Sur, como se muestra en el video de hoy? Por favor, comparte tus pensamientos para que podamos discutir juntos. Si disfrutaste el video, no olvides darle like, suscribirte al canal y compartirlo con tus amigos y familiares para apoyar el canal de Caja Español. Gracias por ver el video completo. Adiós y hasta la próxima.
Hola a todos. Los jabalíes se han convertido en una especie invasora importante en los Estados Unidos. Representan una amenaza significativa para la agricultura de los Estados Unidos. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos estima que los jabalíes causan alrededor de 2.500 millones de dólares en daños al sector agrícola de los Estados Unidos cada año. Entonces, ¿qué soluciones han utilizado los agricultores estadounidenses para afrontarlos? Únase a Caja Español para explorar las soluciones de Estados Unidos a los jabalíes en el vídeo de hoy. Si estás listo para comenzar el video, comenta con el número 2. Los jabalíes son omnívoros. Pueden consumir una variedad de alimentos, desde malezas hasta cultivos importantes. Los estudios muestran que los jabalíes pueden comer maíz, trigo, soja e incluso verduras, lo que provoca graves pérdidas a los agricultores de Estados Unidos. Al inspeccionar los campos, descubren que los jabalíes han invadido y destruido los cultivos en apenas unas horas. Las huellas que dejan en los campos son evidencia clara de una grave devastación. Muchas plantas de maíz caen al suelo, lo que aumenta la carga para los agricultores. Los jabalíes se reproducen increíblemente rápido, y cada camada produce entre 6 y 12 crías. Su rápido crecimiento demográfico hace que la situación sea aún más grave. Los jabalíes también excavan y destruyen con frecuencia el suelo, lo que provoca una disminución de la productividad y una grave degradación de la tierra. Estas acciones no solo resultan en pérdidas económicas, sino que también impactan negativamente al medio ambiente. Además, cuando se tumban en zonas húmedas para evitar el calor y los insectos, crean grandes charcos, contaminando las fuentes de agua de los bosques. Si te gusta el vídeo, dale me gusta y suscríbete al canal para apoyar a Caja Español. Gracias. Los jabalíes son adaptables y pueden sobrevivir en diversos entornos, incluidas las zonas urbanas. A menudo aprovechan los espacios verdes y las zonas urbanas como refugio, utilizando sus hocicos para buscar alimento en las zonas verdes a partir de los residuos y contaminando el entorno circundante. Una cuestión particularmente desafiante es que también representan una amenaza para los humanos y el ganado, ya que pueden atacar y herir a las personas. Su naturaleza agresiva y su capacidad de atacar los convierten en una de las especies invasoras más peligrosas. Es importante ser consciente de los riesgos de enfermedades que pueden traer los jabalíes, en particular la peste porcina africana. Esta enfermedad, aunque no es transmisible a los humanos, puede causar graves pérdidas a la industria ganadera debido a su tasa de mortalidad de casi el 100% en cerdos infectados, lo que provoca importantes daños económicos. Para abordar el problema del jabalí, la caza se utiliza como medida de control eficaz. Si bien el propósito inicial era mantener el equilibrio natural, gestionar su población se ha convertido ahora en una tarea crucial para proteger el ecosistema y el sector agrícola. Si todavía estás mirando, deja un número 2 en la sección de comentarios para hacérnoslo saber. Gracias.
Las trampas con estructura de acero son un método eficaz para controlar el número de jabalíes, especialmente en zonas donde dañan el medio ambiente y la industria agrícola. El diseño robusto de la estructura de acero garantiza estabilidad y eficacia durante el uso. Si encuentra interesante el video de hoy, deje un número 2 en la sección de comentarios. Gracias. Las trampas con estructura de acero son capaces de capturar una gran cantidad de jabalíes a la vez. Esto ayuda a que las trampas alcancen una alta eficiencia con cada uso, reduciendo el impacto negativo de los jabalíes en el medio ambiente y garantizando el equilibrio ecológico. Durante la caza, los cazadores utilizan cebos cuidadosamente seleccionados, basándose en la investigación y la comprensión de los gustos y comportamientos de los jabalíes. Se utilizan cebos como arroz, maíz, frutas y alimento para el ganado para atraer eficazmente a los jabalíes a las trampas. En terrenos montañosos con densos árboles y paisajes complejos, los cazadores suelen depender del apoyo de perros de caza para localizar a los jabalíes. Estos perros están entrenados para detectar y seguir el olor de los jabalíes, ayudando a los cazadores a localizarlos en entornos forestales densos. Además, cuando cazan en terrenos montañosos, los cazadores deben poseer buenas habilidades de observación para detectar señales de jabalíes, incluidas huellas y otros rastros. Las sutiles habilidades de observación ayudan a los cazadores a identificar la ubicación y el comportamiento de los jabalíes, lo que les permite planificar su aproximación de manera efectiva y segura. Al analizar las huellas y el comportamiento de los jabalíes, los cazadores pueden predecir sus patrones de movimiento y hábitos biológicos, optimizando sus estrategias de caza y aumentando sus posibilidades de éxito. Cuando cazan en terrenos montañosos nevados, los cazadores deben estar equipados con ropa abrigada e impermeable para protegerse del frío, ya que mantenerse abrigado es clave para garantizar la salud y la seguridad. Debido a las duras condiciones climáticas y la visibilidad limitada en terrenos nevados, es necesario el uso de visores modernos. Estos dispositivos suelen proporcionar capacidades de disparo precisas y un rendimiento estable en todas las condiciones climáticas, lo que permite a los cazadores disparar con precisión y eficacia, incluso en los duros entornos de las montañas nevadas. La caza con arco de jabalí es una solución adecuada para la caza en zonas sensibles, como los bosques profundos, donde se requiere tranquilidad y respeto por la naturaleza. La caza con arco de jabalíes requiere una gran habilidad y precisión por parte del cazador. Los cazadores deben concentrarse y determinar con precisión la ubicación y la distancia de sus objetivos
para lograr los resultados deseados. Por la noche, los jabalíes suelen emerger en busca de comida, porque las altas temperaturas diurnas y la luz solar pueden hacerlos sentir incómodos e inseguros cuando están activos. Los cazadores suelen utilizar miras infrarrojas durante la noche para aprovechar la tecnología moderna que les ayuda a detectar jabalíes con facilidad y precisión en la oscuridad. La caza nocturna no solo ofrece una gran experiencia recreativa para los cazadores, sino que también supone una emoción y un desafío especiales. La sensación de estar inmerso en la oscuridad, junto con la emoción de detectar un objetivo y la disciplina de ejecutar disparos precisos, crean una experiencia inolvidable. Sin embargo, este método aún requiere el cumplimiento de principios de seguridad y gestión ambiental para garantizar que las actividades de caza se realicen de manera responsable y que se proteja el entorno natural. Espero que el video de hoy les haya brindado información útil y momentos agradables sobre las soluciones para controlar la población de jabalíes en Estados Unidos. Si te gusta el video, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal, compartir con amigos y familiares para apoyar a Caja Español. Gracias por ver el video completo. Adiós y nos vemos de nuevo. Hola a todos. Actualmente, en los Estados Unidos, la industria de la cría de cerdos está en auge, con más de 60,000 granjas de cerdos, desde grandes hasta pequeñas, en todo el país. Cada explotación tiene un modelo diferente, en función de su escala de explotación porcina. Hoy, el canal Caja Español te llevará a través del proceso de cuidado de los cerdos desde lechones hasta la edad adulta, así como el moderno proceso de procesamiento de la carne de cerdo y producción de embutidos en Estados Unidos. Si estás listo para comenzar el video, comenta el número 2. Según las estadísticas de 2023 en Estados Unidos, se crían un total de 72,7 millones de cerdos, un aumento del 2% respecto al año anterior. Las granjas de cerdos suelen concentrarse en estados como Iowa, Minnesota y Carolina del Norte. El país con mayor número de cerdos es China, con 449 millones de cerdos. La segunda es la Unión Europea con 142 millones de cerdos, y Estados Unidos ocupa el tercer lugar en el mundo. Las razas de cerdos más comunes criadas incluyen Yorkshire, Duroc, Chester White y Berkshire. La raza Yorkshire es la más criada en América del Norte,
y prevalece en la mayoría de los estados, especialmente en Illinois e Indiana. Iowa tiene actualmente la población porcina más grande de los Estados Unidos, con alrededor de 23,5 millones de cerdos, distribuidos en aproximadamente 5.400 granjas. Minnesota ocupa el segundo lugar con 8,9 millones de cerdos. Este es el proceso de cría artificial de cerdos. En una granja de Iowa, el procedimiento para cada cerdo dura entre 15 a 20 minutos. Si te gusta el vídeo, dale me gusta y suscríbete al canal para apoyar a Caja Español. Gracias. Cada año nacen alrededor de 5 millones de lechones en los Estados Unidos y alrededor del 1,5% de ellos mueren después del nacimiento. Por lo tanto, reducir la tasa de mortalidad es una prioridad absoluta para todas las granjas porcinas de Estados Unidos. Los lechones se crían exclusivamente con leche materna antes de pasarlos a otros tipos de alimentación. También se les vacuna periódicamente para reforzar su sistema inmunológico. Cuando los lechones alcanzan los 3 meses de edad, se los separa de sus madres y se les alimenta con piensos más nutritivos. Si todavía estás viendo el video, deja el número 2 en la sección de comentarios para que lo sepamos. Gracias. Cuando alcancen un peso de 18 a 23 kilogramos, los agricultores aumentarán su nutrición para engordarlos para el mercado. Normalmente, los cerdos alcanzan el peso y la calidad estándar para los mataderos entre los 6 y 8 meses de edad. Los cerdos que cumplen la norma pesan entre 100 y 150 kilogramos y no padecen enfermedades ni lesiones. Las cerdas suelen reproducirse unas 2 veces al año y pueden dar a luz hasta 15 lechones cada vez. Muchas granjas mantienen sus ingresos vendiendo lechones reproductores a otras granjas. Según las estadísticas del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, alrededor de 97 millones de toneladas de maíz y 38 millones de toneladas de soja se utilizan para alimentar a 72,7 millones de cerdos. Anteriormente, la cría de cerdos solía concentrarse en estados con abundantes suministros de piensos, como diversos tipos de cereales. Pero esta tendencia está cambiando. En 2020, Carolina del Norte y Oklahoma, que no son áreas principales para la producción de alimentos, se encontraban entre los 10 estados que producen la mayor cantidad de carne de cerdo en los Estados Unidos. Hoy en día, la mayoría de las granjas están haciendo la transición a piensos ricos en nutrientes y procesados industrialmente. Es fundamental garantizar espacios y corrales adecuados para los cerdos. Los cerdos con suficiente espacio vital son más sanos, menos propensos a enfermedades y crecen mejor. De media, cada cerdo necesita una superficie de entre 0,74 y 1,49 metros cuadrados. Sin embargo, esta superficie depende de la raza y el tamaño de los cerdos. Cada semana, los granjeros añaden paja seca a los corrales
para reducir la humedad de los desechos y la orina de los cerdos, ayudándolos a mantenerse secos y calientes en climas fríos. Los desechos de las granjas porcinas, con más de 4.000 cerdos en el este de Nebraska, se procesan mediante sistemas modernos. Después del procesamiento, los residuos no solo se utilizan para regar maíz y soja, sino que también se bombean a tanques de biogás para producir energía. Los modelos de cría de cerdos en libertad se están volviendo raros en los Estados Unidos. Un ejemplo típico es una granja en libertad con varios cientos de cerdos pastando libremente en los campos. La carne de cerdo de estas granjas suele ser buscada por su mayor calidad en comparación con los cerdos criados en entornos agrícolas cerrados. Actualmente, hay aproximadamente 28.000 plantas procesadoras de carne de cerdo en Estados Unidos, con un promedio de 1.100 cerdos procesados por hora en todo el país. Cuando los cerdos llegan a la planta de procesamiento, son aturdidos con dióxido de carbono antes de pasar a los siguientes pasos de procesamiento. Una planta procesadora de carne de cerdo moderna generalmente se puede dividir en tres áreas principales: sacrificio, procesamiento de carne y envasado. Si encuentra interesante este procedimiento de procesamiento de carne de cerdo, deje el número 2 en la sección de comentarios. Gracias. Después del proceso de envasado, la carne de cerdo puede transportarse directamente a las tiendas y supermercados, garantizando que los consumidores reciban los productos más frescos y sabrosos. Según las estadísticas de 2022, la producción de carne de cerdo en Estados Unidos alcanzó los 12,4 millones de toneladas, lo que aportó alrededor de $57.000 millones al PIB nacional. Sigamos explorando juntos el proceso de producción de salchichas. Para crear embutidos deliciosos y de alta calidad, seleccionar la carne de cerdo adecuada es un paso fundamental que no se puede pasar por alto. Los fabricantes elegirán cortes de carne de alta calidad. A continuación, la carne de cerdo se corta en trozos pequeños y luego se introduce en una picadora de carne para molerla hasta obtener una mezcla suave. Luego, la mezcla de carne se mezcla con especias, que generalmente incluyen sal, pimienta, ajo en polvo, cebolla en polvo, azúcar, chile en polvo y otras especias, según la receta del fabricante. Una vez que la mezcla de carne y las especias estén uniformemente mezcladas, el siguiente paso es rellenar esta mezcla en tripas de salchicha. Las tripas de embutido, una parte esencial de la producción de embutidos, suelen estar hechas de colágeno. Además, las salchichas se pueden cocer al vapor o al horno para cocinarlas, un proceso que puede llevar desde unos minutos hasta varias horas, según el tamaño y el tipo de salchicha. Finalmente, las salchichas se envasan en envases adecuados y se etiquetan con información del producto y fechas de caducidad, listas para ser entregadas a los consumidores.
La carne de cerdo es una fuente de proteínas de alta calidad que proporciona aminoácidos esenciales para el desarrollo muscular, la reparación de tejidos y el apoyo del sistema inmunológico. Además, la carne de cerdo proporciona una variedad de minerales como hierro, zinc y selenio, esenciales para las funciones corporales, incluida la producción de sangre, el apoyo inmunológico y el mantenimiento de la salud de la piel. ¿Qué opina del proceso de la cría de cerdos moderna, de las plantas procesadoras de carne de cerdo de alta tecnología y de la producción de embutidos? ¿Conoce los modelos de procesamiento y cría de ganado de alta tecnología? Comparte tus pensamientos para que podamos discutir juntos. Si te ha gustado el video, no olvides darle me gusta, suscribirte y compartirlo con amigos y familiares para apoyar el canal Caja Español. Gracias por ver el video completo, adiós y nos vemos de nuevo. Hola a todos, ¿sabían que cada año los babuinos causan un daño estimado de $20 millones en el estado de Texas, Estados Unidos? Entonces, ¿cuál es la solución más efectiva para controlar su intrusión? Únanse al canal Caja Español para explorar la respuesta en el video de hoy. Antes de empezar, dejen un número 2 en los comentarios para hacernos saber que están listos para este viaje. Antes de explorar por qué los babuinos están presentes en áreas residenciales de Texas, necesitan entender sus orígenes. Los babuinos, con su inteligencia y alta adaptabilidad, provienen principalmente de las regiones áridas de África y algunas áreas del Medio Oriente, como Eritrea, Etiopía, Somalia, Yemen y Arabia Saudita. Los babuinos llegaron a Estados Unidos a través de actividades de importación para zoológicos, instalaciones de investigación científica o como parte del mercado de mascotas exóticas. Uno de los atractivos que atraen a miles de babuinos son los edificios abandonados y las áreas de bosques verdes que les proporcionan refugio ideal. Actualmente, se estima que alrededor de 15,000 babuinos viven en Texas. Su presencia no solo asusta a los residentes, sino que también causa serios congestionamientos de tráfico. Además, los babuinos causan otros problemas como apagones y daños en el sistema de suministro eléctrico debido a sus ágiles hábitos de escalada. Esto es un problema serio porque su peso puede dañar las líneas eléctricas, representando un peligro directo para la seguridad pública. Si les gusta el video, por favor denle a me gusta y suscríbanse para apoyar al canal Caja Español. Gracias a todos. En 2020, ocurrió un grave accidente de tráfico cuando un hombre en Texas resultó gravemente herido después de que su camión colisionara con una manada de babuinos. Luego, en 2021, una manada de babuinos apareció repentinamente en una autopista de Texas, causando un atasco que duró más de una hora. Estos eventos no solo llamaron la atención, sino que también hicieron que la comunidad se preocupara por los peligros que representan estos animales. Investigadores locales están trabajando arduamente para encontrar soluciones efectivas que prevengan el daño causado por los babuinos y protejan a la comunidad. No quiten los ojos de la pantalla porque a continuación
les llevaré a explorar algunas medidas muy interesantes para controlar a los babuinos. Para abordar las crecientes intrusiones de babuinos en Texas, se han propuesto varias medidas para evitar que entren en áreas residenciales sin usar productos químicos dañinos. Estas medidas incluyen no alimentar a los babuinos, proteger o cosechar frutas y verduras temprano, asegurarse de que los contenedores de basura estén bien cerrados y no sean fácilmente accesibles, asegurar las casas para evitar la entrada de babuinos y usar otros métodos disuasorios como ruidos fuertes y luces reflectantes. Además, los lugareños han ideado un método único. Mezclan medicamentos reductores de la fertilidad en la comida y luego la combinan con los alimentos favoritos de los babuinos. Cuando los babuinos consumen la comida medicada, sus habilidades reproductivas se ven afectadas, reduciendo su fertilidad. Para garantizar la seguridad y la eficacia, las personas deben adherirse a la dosis y las directrices correctas al utilizar estos medicamentos. No apartes la vista de la pantalla porque a continuación vienen algunos momentos increíblemente dramáticos que muestran cómo los cazadores de Texas tratan con los babuinos. La caza también es utilizada por los cazadores para lidiar con los babuinos. Para participar en la caza de babuinos en Texas, los cazadores deben estar completamente equipados con los permisos y habilidades necesarias. En primer lugar, poseer una licencia de caza de Texas es obligatorio y en algunos casos se puede requerir un permiso adicional para caza de animales especiales. El proceso de obtención de la licencia incluye llenar una solicitud, pagar las tasas y completar cursos de seguridad para cazadores. Si encuentran interesante el video de hoy, por favor dejen un número 2 en los comentarios. Gracias. El área de caza debe cumplir con las regulaciones locales sobre tipos de armas, tiempos de caza y otras condiciones. Los cazadores deben elegir reservas, bosques nacionales o granjas privadas. Las habilidades de caza son cruciales, incluyendo disparos precisos, rastreo, camuflaje y ocultación. Antes de ir de caza, los cazadores necesitan revisar sus armas y preparar el equipo adecuado, como ropa de camuflaje, comida, agua y suministros médicos. Entender los hábitos y hábitats de los babuinos también es esencial. Los cazadores siempre deben mantener sus armas en un estado seguro cuando no estén en uso, conocer las posiciones de los miembros del grupo y llevar dispositivos de comunicación y botiquines de primeros auxilios. La ética de caza incluye respetar la naturaleza y adherirse a las regulaciones sobre el número y tamaño de los animales cazados. Finalmente, evaluar la caza y aprender de otros cazadores ayudará a mejorar las habilidades de caza. Los cazadores deben compartir sus experiencias en foros, blogs o participar en eventos de caza para contribuir a la comunidad. También se fomenta mucho contribuir a programas de conservación y protección ambiental. La caza de babuinos puede ser vista como una medida de control efectiva, pero necesita ser llevada a cabo de manera regulada y controlada. Para asegurar la legalidad, seguridad y efectividad, la caza debe ser realizada únicamente por agencias autorizadas o individuos con licencia. La concesión de licencias debe basarse en una evaluación exhaustiva de la población de babuinos, el impacto en los humanos y el medio ambiente, y la capacidad de controlar y asegurar la seguridad durante la caza.
Algunas personas se oponen a la caza de babuinos, considerándola un acto cruel. Argumentan que estos babuinos también son fauna que debe ser preservada y no eliminada. Los repelentes de babuinos son otra solución efectiva y humanitaria. Estos dispositivos son impermeables, funcionan con energía solar y están equipados con luces LED y sensores de movimiento. Los dispositivos están diseñados para ayudar a los residentes a proteger sus áreas de vivienda de la intrusión de babuinos. Funcionan utilizando energía solar para cargar la batería y emiten ondas ultrasónicas, que son inofensivas pero efectivas para disuadir a los babuinos. Si apoyan este método, por favor dejen un número 2 en los comentarios. Ambas medidas mencionadas anteriormente proporcionan efectividad a corto plazo y reflejan el enfoque humanitario de los residentes de Texas hacia los animales. Sin embargo, para una aplicación a largo plazo, necesitamos reconsiderar, ya que no es factible controlar grandes cantidades de babuinos con estos métodos. Los residentes también utilizan trampas para controlar a los babuinos. Estas trampas operan bajo el principio de estimular la curiosidad de los babuinos. Cuando intentan obtener la comida dentro, la puerta de la trampa se cierra y los mantiene dentro de la jaula. Estas trampas se colocan a menudo en áreas donde los babuinos se reúnen frecuentemente, cerca de sus fuentes naturales de alimentos, como huertos de frutas o áreas residenciales. Las trampas pueden operar continuamente, pero generalmente se colocan temprano en la mañana o al final de la tarde, cuando los babuinos están buscando comida. El cebo para las trampas suele ser sus alimentos favoritos, como plátanos y otras frutas. Las trampas jaula han demostrado ser un método efectivo para capturar y controlar grandes cantidades de babuinos. Cada año, miles de babuinos intrusos son capturados de esta manera. Según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, la solución de trampa jaula ha reducido significativamente el número de babuinos en Texas en los últimos 5 años, con más de 5,000 capturados. Esto demuestra la efectividad de este método. Si aún están viendo el video, por favor dejen un número 2 para hacérnoslo saber. ¿Cuáles son sus pensamientos sobre los métodos que han utilizado los estadounidenses para controlar a los babuinos? Compartan sus opiniones en los comentarios para que podamos discutirlas juntos. Gracias por ver el video completo con nosotros. Por favor, denle al botón de me gusta y suscríbanse al canal Caja Español para ver más especies invasoras en el próximo video. Adiós y hasta la próxima. En los Estados Unidos, la industria porcina ha dejado una marca significativa en la economía agrícola, con más de 60,000 productores, consumiendo más de 140 millones de cerdos. Estas actividades han generado ingresos de hasta 28,000 millones, una cifra sorprendente, ¿no es así? La vasta escala de la industria y su importancia en el mantenimiento de más de 610,000 empleos
y en la contribución de más de 57.000 millones al PIB nacional son impresionantes. Si encuentras esto impresionante, comenta el número 6 abajo. La fase inicial del proceso comienza con el transporte y cuidado de los cerdos cuando llegan al matadero. Los cerdos se colocan en corrales para descansar, una fase crucial ya que ayuda a reducir los niveles de estrés en el ganado. Se ha investigado y encontrado que el estrés alto puede afectar negativamente la calidad de la carne a través de condiciones como carne pastosa y la liberación de toxinas dañinas. El siguiente paso crucial es aturdir a los animales, anestesiándolos para asegurar que no sufran dolor durante el proceso de sacrificio. El aturdimiento eléctrico implica pasar una corriente eléctrica a través del cerebro del cerdo, causando inconsciencia inmediata. Alternativamente, el aturdimiento con CO2 implica exponer a los cerdos directamente a altas concentraciones de dióxido de carbono, también resultando en inconsciencia. La efectividad y los aspectos humanos de estos métodos de anestesia continúan siendo temas de investigación y supervisión regulatoria continua. Se mantiene el pleno cumplimiento con las regulaciones éticas y humanas para los animales. Después de esto, el proceso se mueve a la etapa de escaldado y depilación, donde los cerdos se sumergen en agua caliente para suavizar la piel y facilitar la eliminación del pelo. Este paso a menudo va acompañado de la cuidadosa extracción de órganos para evitar la contaminación por heces y bacterias. Una vez que se extraen los órganos, las canales se dividen, se lavan a fondo y se transfieren a una instalación de enfriamiento para reducir la temperatura e inhibir el crecimiento bacteriano. La importancia de un enfriamiento rápido y efectivo es un punto de control clave en la seguridad alimentaria. El proceso de inspección por expertos calificados es otra etapa crítica. Los inspectores evalúan las canales y órganos en busca de signos de enfermedad o infección, asegurando que solo la carne segura y saludable entre en la cadena alimentaria. Una vez que se completa la inspección, el cerdo continúa hacia la línea de producción de salchichas. ¿Encuentras moderno el procesamiento en esta fábrica? Si es así, por favor, pulsa el botón de suscribirse para apoyar a nuestro equipo. Smithfield Foods, uno de los mayores productores de cerdo, enfatiza un estricto control de calidad.
Las partes no deseadas del cerdo se recortan y se clasifican en piezas manejables. Este paso es crucial para asegurar la consistencia en la textura y calidad del producto final. El proceso continúa moliendo los trozos de carne recortados en carne picada, con la coarcenes del picado ajustada, dependiendo del tipo de salchicha. A continuación, es el meticuloso proceso de mezcla, combinando especias, sabores y a veces aditivos. Esta etapa de mezcla de especias es donde fabricantes como Johnsonville Sausage LLC diferencian sus productos con recetas propietarias desarrolladas para satisfacer los diversos gustos de los consumidores. El siguiente paso es el embutido y enlace, donde la mezcla de carne sazonada se alimenta en tripas, formando las salchichas. Las tripas pueden ser naturales o sintéticas, con compañías como DOPLC produciendo millones de metros de tripas cada año. Este paso está altamente mecanizado en operaciones a gran escala con equipos diseñados para empacar y enlazar salchichas a velocidades que superan las 100 libras por hora. Dependiendo del tipo de salchicha, siguen los métodos de cocinar, ahumar o enfriar. Estos procesos no solo proporcionan sabores distintivos, sino que también aseguran la seguridad del producto. Por ejemplo, el proceso de ahumado implica exponer las salchichas al humo de aserrín quemado, un proceso que puede durar varias horas e impacta significativamente el sabor. Después del tratamiento térmico, las salchichas se enfrían y a veces se secan. Este paso es crucial para extender la vida útil y lograr la textura deseada. El equipo industrial de enfriamiento y secado puede manejar eficientemente grandes volúmenes, ilustrando la escala de las instalaciones de producción modernas. El empaquetado es el paso final, con el empaquetado al vacío y el empaquetado en atmósfera modificada, siendo comunes para extender la vida útil. La tecnología juega un papel clave aquí, con líneas de empaquetado capaces de sellar miles de paquetes por hora, demostrando la eficiencia y escala de las operaciones actuales. Gracias por ver todos nuestros vídeos. Si los encuentras interesantes, por favor suscríbete al canal y deja un comentario con el número 6. Muchas gracias. Cada suscripción es una gran motivación para nuestro canal.
in Thai. Ah. Hello, you put support team.